Saludos amigos, amantes de la astrología, amantes del mundo espiritual. Les habla el profesor Leonardo Díaz, astrólogo metafísico, astrólogo espiritual. Puedes encontrarme en mi blog esperolomejor.blogspot.com. Hoy les hablaré sobre religión y espiritualidad. Se ha puesto muy de moda manifestar, afirmar que las religiones ya pasaron de moda, que las religiones no cumplen ninguna función. Y esto no es verdad. Las religiones tienen aún muchísimo que enseñarnos. Les explico. Es conocido por los estudiosos de las religiones, los que se han dedicado sus vidas a estudiar la religión comparada, que estas religiones, entre ellas el cristianismo, por no citar el hinduismo, la religión mahometana, la filosofía taoísta, que es una escuela religiosa al taoísmo, el budismo, bueno, el cristianismo, que lo hemos sido educados aquí en América y en Europa. Ahora bien, las religiones tienen una escuela exotérica con X, que es la enseñanza para las multitudes. Pero también tienen una escuela esotérica con S, que son la enseñanza interna para los miembros aceptados, los estudiosos de estas escuelas, porque las religiones son escuelas para la iniciación espiritual, para lo que llamamos el despertar de la conciencia. En el cristianismo, por ejemplo, el Maestro Jesús manifestó: ustedes reciben la enseñanza, pero a ellos, refiriéndose a los externos, a los que reciben los sermones, la palabra de las multitudes, a ellos debemos hablarles en parábolas, porque escuchando no oyen, viendo no ven, enseñándoles no entienden. Es por esto que en el cristianismo hay dos escuelas y les invito a investigarlas: la escuela de los misterios menores y la escuela de los misterios mayores. Los que quieran indagar en esto pueden estudiar la obra de la escritora doctora Annie, con doble N, Besant, con B alta. Cristianismo esotérico de Annie Besant. Allí van a ver de manera magistral, de manera maravillosa, todo lo que significa el cristianismo en sus profundidades, en sus misterios, como escuela. También, si quieren aprender del budismo esotérico con S, de Signet, budismo esotérico, para que se acerquen a las enseñanzas profundas del budismo. Las religiones todavía tienen mucho que enseñarnos. Ellas fueron fundadas por grandes seres, conciencias maestras, que todavía guardan muchas revelaciones, que ahí están, solo debemos acceder a su comprensión. Elena Petrovna Blavatsky, que escribió La Doctrina Secreta y también su obra Isis sin velo, se refirió a que en ellas están las claves para comprender las grandes religiones. Por eso en teosofía se habla de las religiones comparadas. Comprender las grandes religiones porque ellas tienen una raíz común. Ellas han llegado al hombre a través de conciencias maestras en los ciclos en que éstas se han manifestado. No podemos ligeramente declarar que las religiones ya no importan. Claro, hay dogmas que ya no nos funcionan por la estatura intelectual que el hombre ha alcanzado, pero hay que investigar, ver entre las líneas de estas sabidurías, ver las grandes verdades que se nos han dicho, porque allí están las claves. No es seguir ni adorar a ningún fundador de las religiones, sino la verdad. La verdad.
Cristo enseñó, imagínense que Jesús, el maestro que se transfiguró en el Cristo, cuando hacía sus milagros, verdades más grandes que esta, cosas más grandes que estas, perdón, cosas más grandes que esta harán ustedes. Y también enseñó, las verdades serán gritadas desde las azoteas. Así que imaginen usted la profundidad de las grandes enseñanzas de la escuela de los misterios mayores que tiene el cristianismo. Decir, afirmar que la religión no tiene nada que enseñarnos no es verdad. Hay que estudiarla a través de nuestra cultura de hoy. Así como los grandes físicos hoy toman los tratados espirituales del lejano oriente como Feijó Capra y nos hablan de la relación de la física cuántica con todo aquello, las religiones también. No podemos negar las grandes verdades que aún no hemos estudiado, no hemos descubierto, no hemos explorado, no hemos indagado. Como lo que hoy en metafísica conocemos como el Cristo interno, que es un principio cósmico que está en nosotros. No les estoy diciendo que hay que adorar los ídolos de las religiones o adorar los dioses, sino buscar, continuar estudiando, explorando. ¿Para qué? Para el despertar de la conciencia, porque allí hay grandes verdades. Imagínense ustedes en el hinduismo, los Vedas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, las grandes enseñanzas de culturas lejanas. Imagínense la filosofía taoísta, que es una línea espiritual. Tanto. Y el cristianismo, el budismo, que tenía unas enseñanzas externas, pero para los miembros aceptados, los discípulos del Buda, de los maestros del budismo, hay grandes enseñanzas que no son para el público. Hay que investigar, no se puede descartar las enseñanzas religiosas. ¿Por qué? Porque la nueva era, la era de Acuario, es una era de síntesis. Igual que ocurre con la astrología, que algunas personas pretenden decirnos que la astrología de la Edad Media era lo máximo. No. Hay mucho enterrado en textos muy antiguos y mucho que ofrecernos los nuevos descubrimientos científicos sobre el viento solar, los campos electromagnéticos, lo que ocurre en la Tierra, lo que ocurre en otros planetas, todo lo que ocurre. Hay un volcán en Júpiter y se siente en la Tierra como influencia en Marte, lo que ocurre en Venus. Imagínense el estudio del Sol, que hoy en día está iniciándose una exploración. Cuántas cosas sobre el electromagnetismo aún tenemos que aprender. Pero sintetizando los conocimientos del pasado remoto, de las religiones, sus fundadores, con lo nuevo. No es negando, no es discriminando y manifestando que ya esto no sirve. La espiritualidad sin la religión queda mutilada. ¿Por qué? Porque religión significa religar lo inferior con lo superior, lo inferior con lo superior en el hombre, para que la conciencia emerja. Hay mucho que aprender. Les invito a estudiar, les invito a profundizar en la Biblia, que tiene grandes conocimientos, incluso los astrólogos. Yo les invito a los astrólogos venezolanos que viven en Caracas, que vayan por allí, por Bellomonte, a la iglesia de San Pedro, y vean los símbolos del zodiaco, todos allí. Bueno, y los que están en Europa, en los grandes templos, que hay símbolos. ¿Cuántas cosas hay que explorar? Desde
desde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, las religiones antiguas, todo lo que nos enseñan, todo lo que ha sido pasado de las eras anteriores a la era cristiana y que allí están. No son símbolos robados, sino que se sintetizaron y se dieron en la era de Piscis y ahora nos toca. Las enseñanzas, la Biblia, todos los grandes libros, el Bhagavad Gita. Hay claves, profundas claves, porque no podemos decir cerramos los ojos, practicamos una espiritualidad sin conocer la esencia. Las religiones, los rituales de las grandes religiones, la comunión interna. Hay tanto que aprender de los sacramentos, del templo invisible, del templo eucarístico que se celebra en una misa, en cualquier ritual de cualquier religión. Lo que ocurre en el hombre cuando practica y realiza rituales en actos de fe, la transformación profunda. No podemos caer en una sociedad de consumo, de espiritualidad chatarra. No podemos abandonar las grandes verdades que la religión tiene que ofrecernos. No les estoy invitando a volverse religiosos y seguidores no. Acercarnos a la religión como estudiosos, sin dogmas, sin una actitud dogmática, con una mente abierta para poder formar parte de los hombres y mujeres de esta transición entre eras, capaces de sintetizar los conocimientos del pasado con el avance científico, la nueva psicología y la espiritualidad. Síntesis, no negar la religión, porque se lo decimos a un joven y ¿qué va a entender? Espiritualidad por los estados simplemente emocionales y mentales son válidos, pero hay un alma, hay una luz que todas las religiones nos hablan. Allí hay grandes mensajes, claves, nos han sido dadas a través de la doctrina secreta, los tratados de Alice Bailey, tanto en Isis sin velo y tantos maestros, los Sutra Yoga de Patanjali, tantos maestros de Oriente que vinieron a Occidente, de la India, de tantos lugares, formas en la medicina, en tantas prácticas. La religión tiene mucho que ofrecernos. No podemos declarar que ellas ya no sirven. Lo que no nos sirven es la visión dogmática de las religiones. La esencia tiene mucho que darnos. Les invito a reflexionar sobre estas cosas. Les invito a investigar para poder encontrar un auténtico camino espiritual. Les invito a seguirme en mi blog, esperolomejor.blogspot.com. Hasta el próximo encuentro.